Argentina, el Mercosur y la región. Tenemos a Jorge Forí, abogado, diplomático, ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, consultor de empresas, y Francisco de Santibáñez, vicepresidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Tres expertos realmente en la temática que vamos a tratar. Si les parece, vamos haciendo una conversación con los tres, luego vemos si podemos tomar algunas preguntas del público. Salvo que ustedes quieran hacer alguna locución previa, a lo mejor un poco más extensa que tengan preparada, que eso tampoco habría ningún tipo de inconveniente. Vamos a tratar de hacer la ronda. A distancia siempre es un poco más complicado, pero ya llevamos un año acostumbrándonos a hablar de esta manera. Así que bienvenidos a los tres. Primero es un gusto, un placer, un honor y un privilegio tenerlos aquí en este evento de Fundación Libertad, en el 13º Foro de Economía y Negocios. Decíamos, Argentina, el Mercosur y la región. Si les parece, arrancamos por Jorge Forí. Jorge, vamos por lo obvio. ¿Qué lugar tiene la Argentina en ese título? A ver, Garrett, la verdad que Argentina está en un momento de una situación internacional, a mi modo de ver, bastante complicada. Bastante complicada por nuestro escenario regional, donde casualmente el Mercosur es el elemento angular en el cual estamos prácticamente en disenso hacia una posición diferente de la que están sosteniendo nuestros socios, siendo que nuestros socios, en alguna manera, coincidían con lo que se había venido trabajando a lo largo de los 4 años de la presidencia de Mauricio Macri. Además, en la región, como sabemos, hay toda una pulsión o tensión entre la llegada o no de nuevas versiones de autocracia, de populismo, de mecanismos por fuera de las estructuras tradicionales de partidos políticos, con movimientos que insurgen con distinto tipo de advocaciones, que lo estamos viendo con una forma muy patente con todo lo que está pasando en estos días en Colombia, pero que también ha sido la realidad de Perú, la realidad de Chile y también en alguna medida la que ha vivido Ecuador, más allá de los problemas que tiene el sistema brasileño. O sea, nuestra región está particularmente complicada y en ese contexto Argentina aparece poco clara, desorientada, no se sabe cuál es el rumbo que tiene, porque en algunos momentos parecemos adherir a ciertas visiones de países de Europa Occidental o hasta a veces algunas coincidencias con los Estados Unidos que nos encargamos de desvirtuar rápidamente y al mismo tiempo tenemos un diálogo confuso con países como Bolivia, como Venezuela, Cuba, China, una diferente apreciación de los mercados y de las oportunidades de mercado que tenemos en la región del sudeste asiático o en la región de los países árabes. O sea, Argentina hoy es un actor imprevisible y que confunde a nuestros socios. Qué idea para rescatar esa, la del actor imprevisible. Ahora veremos si sigue reapareciendo. Marcelo, sigo contigo, te hago la misma pregunta, porque digo, me parece que es bueno como para que entremos todos en tema. ¿Qué lugar tiene la Argentina, Marcelo, en este esquema que acabamos de plantear, en Mercosur, la región, la Argentina en el mundo, en definitiva? La Argentina tiene un lugar bastante modesto, muy inferior al que le correspondería por capacidades, incluso por razones cuantitativas. La Argentina es aproximadamente el 0,5% del Producto Mundial, pero es solo el 0,3% del comercio mundial, y si midiéramos los flujos de inversión extranjera todavía es mucho menos, 0,15%, menos de 0,2%. Por lo tanto, la participación de la Argentina es muy baja. Lamentablemente, además, es menguante. Hace 60 años la Argentina explicaba el 0,8% del comercio mundial, lo explica el 0,3%, y viene en descenso constante. De modo que hay un proceso, no un suceso. Hay una dificultad que, en mi opinión, tiene que ver con problemas de competitividad doméstica. Tenemos un ámbito socioeconómico, no solo económico, que desalienta la relación internacional, que desalienta los procesos de inversión, de comercio, de alianzas entre empresas, incluso de participación de personas en los nuevos marcos de globalización, que es el telecommuting o lo que Richard Baldwin llama la cuarta globalización.
y que, en mi opinión, además tiene que ver obviamente con dificultades en nuestra política externa. Los desarreglos del Mercosur, en los cuales tenemos mucho más enfrentamientos que consensos, no hacen más que marcar una contradicción entre hacia dónde va el mundo y hacia dónde quiere ir la Argentina. El mundo va hacia una globalización nueva, post-COVID acelerada, que no es una desglobalización, sino que es una globalización más exigente, en mi opinión, con 4 grandes parámetros: cambio tecnológico productivo global, existencia de empresas internacionales, aún siendo pymes, micro multinacionales, nuevas exigencias regulativas, estándares, requisitos, una participación más compleja, por más exigencias, y la geopolítica influyendo mucho en los negocios. Hay un cuadrado de condiciones con los que la Argentina no se está llevando bien, por lo tanto ese proceso de desvinculación integral, no solamente comercial, es un proceso que no parece tener, por lo menos en el corto plazo, solución de continuidad. Muchas gracias, Marcelo. Le toca el turno a Francisco y en esta primera pregunta: ¿qué clase de moderador sería si la cambiáramos? La expectativa está puesta en que sigamos con la tríada. Francisco, ¿qué rol tiene la Argentina en este primer esquema como para hacer un paneo antes de empezar a profundizar algunos puntos? A ver, volviendo al punto de Fori, que es importante para responder esa pregunta, ser conscientes de cuál es la situación actual en la región, ¿no? Y yo creo que realmente estamos viendo cambios muy profundos que venían desde antes del coronavirus. El crecimiento promedio de la región en los últimos 5 años fue del menos del 1%. Y esto empezó a generar un descontento con las clases dirigentes que yo creo que fue alimentado por el coronavirus. Pero ya antes del coronavirus, solo el 20% de la población de la región está conforme con la dirección que tenían sus gobiernos, ¿no? Hacia dónde se dirigían sus países. Y por supuesto tuvimos un terremoto, que es el coronavirus. Aproximadamente el 30% de las muertes causadas por el coronavirus fueron en nuestra región. La economía cayó más del 7%. Y por supuesto un montón de consecuencias a largo plazo que va a tener esto en términos de menor calidad educativa por la no presencialidad de las clases de muchos chicos, destrucción de riqueza, mayor informalidad laboral. Y yo creo que estamos viendo un descontento en la política de muchos países de la región. Bolsonaro en parte fue un producto de eso, candidato distinto a lo que están acostumbrados en Brasil, las manifestaciones en Chile, y ahora estamos viendo 2 candidatos en Perú contrarios a la clase dirigente, que compiten para ver quién es el más outsider. Lasso en Ecuador, que entre la primera y la segunda vuelta cambió su posicionamiento a posicionarse como un ciudadano más que como un político. Y ahora en Colombia la violencia, que por supuesto se explica por el descontento social, pero también, como en Chile, por ciertos grupos políticos que se ven beneficiados con la violencia en la calle. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer Argentina? Y bueno, yo creo que hay un par de puntos importantes. Primero, ser consciente de que se van a necesitar cambios profundos. No creo que haya una vuelta atrás, considerando lo que cambió la región. Y lo más importante es crear una narrativa que transmita que es posible el crecimiento económico y el desarrollo social. Si no, creo que el mayor riesgo que corremos es que nos conformemos en que esto sea un campo de batalla en donde nos matamos para obtener pedazos de una torta que ya no va a crecer más, que es nuestra economía. Y nos falta competitividad, nos falta mayor inserción en el mundo, mayor respeto a la ley, reformas educativas y económicas, como mencionaba Marcelo, debido a la revolución que significa la inteligencia artificial. Y por último, mencionabas el Mercosur. Yo creo que es clave el Mercosur. Es quizás la manera menos costosa socialmente de salir del subdesarrollo, no solo por el comercio, sino porque nos obliga a respetar ciertas reglas de juego que son importantes para atraer inversiones del exterior y propia, ¿no? Y detrás de eso también está la relación con Brasil, que es estratégica, que es clave en una época de disputas globales geopolíticas, para evitar que esas disputas se trasladen a nuestra región. Y para eso necesitamos, creo que es clave, desideologizar la política exterior, tanto en Brasilia como en Buenos Aires, para afianzar esa relación más allá de las diferencias ideológicas que tienen sus líderes.
Así que te diría que esas son mis primeras reflexiones. Gracias, Francisco. Realmente de los tres han aportado un montón de hilos como para ir tirando, como para ir uniendo. Algunas coincidencias incluso que salen a las claras. Digo, tanto Marcelo como Francisco hablaron de la competitividad. Cuando Marcelo hablaba de los problemas de competitividad doméstica, lo veía sentir a Jorge como dándole la razón en ese punto y en esa preocupación. Y recién Francisco hablaba de la importancia del Mercosur. Qué mejor que aprovechar que lo tenemos a Jorge Forí, quien fue una pieza clave en ese acuerdo que sin duda alguna a todos nos debe haber ilusionado y dejado con la intención de conocer en qué termina convirtiéndose ese acuerdo tan famoso entre el Mercosur y la Unión Europea. Jorge, es un tema del que ya has hablado, pero me parece que siempre es óptimo volver. Ese hito del gobierno de Mauricio Macri y de lo que fueron las relaciones internacionales de Argentina, ¿en qué ha quedado en el 2021, ya en mayo? Creo que el acuerdo está prácticamente en la misma posición o situación que lo dejamos el 9 de diciembre del 2019, sin la voluntad política de continuar las tratativas o la negociación, porque el acuerdo lo que estaba era inicialado. Había todo un trabajo de lo que los europeos llaman el legal scrubbing, o de la conformidad de lo acordado en la negociación Mercosur-Unión Europea a toda la otra normativa de la Unión, que lo han seguido haciendo, pero ya no con un gran apuro, al mismo tiempo que esta impasse de no saber dónde había quedado el acuerdo habilitó distintos tipos de vertientes de queja o de cuestionamiento del acuerdo, en particular desde Francia, desde Austria, desde Polonia, que tienen que ver, por un lado, con la cuestión agropecuaria, donde es verdad que la competitividad agropecuaria del Mercosur, de alguna forma, pone en tela de juicio los niveles de competitividad que tiene la economía o la agricultura de algunos países o de la gran parte de los países europeos. Pero lo que no hay es voluntad política, porque como ustedes han visto, desde el Mercosur, cuando empieza la gestión del actual gobierno, lo primero que hacemos es parar la agenda de relaciones externas, diciendo que no queríamos vincular al Mercosur con Corea, ni con Canadá, ni con Singapur, y que además queríamos volver a renegociar los términos del acuerdo alcanzado con la Unión Europea, lo cual se sabía que no era posible, y que la Unión Europea se encargó inmediatamente de decir que no era para reescribir nuevamente todo el proceso negociador. Pero ¿qué es lo que traduce esa actitud del gobierno argentino? Yo entiendo que la economía que prefiere el actual gobierno es una economía cerrada, controlada, no vinculada al mundo, donde hay un poder central, estatal, que administra no solo el manejo de las divisas, el movimiento de la moneda, administra el comercio exterior, administra el comercio interior, diciendo: este produce, este no lo hace, este tiene estas facultades, este tiene estas mejoras. Entonces, en esa idea de una economía centralizada, el Mercosur es un factor disruptivo, porque son acuerdos que obligan a tomar conductas, y es cierto que había sectores dentro de nuestra economía que tenían que hacer un proceso de adecuación, así como el sector agropecuario es altamente competitivo en términos de comparación con la Unión Europea. Sectores industriales, que en el caso nuestro sobre todo, que utilizan intensivamente mano de obra por distintas razones que todos conocemos, el sector impositivo, las cargas sindicales, los manejos sindicales, el valor del salario, no tenemos la competitividad que desearíamos, que deberíamos tener, y esto de algún modo crea un flanco, aunque el acuerdo firmado traía previsiones de cómo balancear esta situación. Pero vuelvo a la esencia. La visión del Mercosur vinculado al mundo no es la que quiere este gobierno, que prefiere una Argentina aislada y centralmente administrada. Nos quedamos con esa idea que seguro que va a seguir reapareciendo. Jorge, volvemos con Marcelo, que lo podemos conectar, digo, porque Marcelo nos habló en su primera locución sobre una globalización más exigente, no una desglobalización, lo que se estaría produciendo en el mundo, Marcelo. Entonces, en este contexto no de desglobalización, sino de globalización más exigente, la Argentina, con esta economía que
vos nos dirás si concordás con la idea de cerrada, controlada, aislada. Digo, ¿puede jugar en el esquema? ¿Se puede poner los cortos y salir a la cancha? ¿O se va a lesionar a los 2 segundos, digo, si no se entrenó como corresponde? Yo comparto la evaluación que ha hecho Jorge Forí de una economía centralizada y controlada, con un poder político directorial, ¿no? Que pretende decidir la macro, la micro, la mesoeconomía y hasta los comportamientos de las personas. En ese contexto es complicado. Casi como consecuencia natural de ese poder político directorial, bueno, la economía tiene que estar desvinculada porque pierde capacidad de ejercicio de ese directorialismo el acceso a ámbitos que el poder político no controla, que son los internacionales. Yo creo efectivamente que la globalización es más exigente. A mí me gusta hablar de la globalización hexagonal, porque seguir creyendo que, como dice Tom Friedman, la globalización es la de nuestros abuelos, la de los contenedores en los barcos, es no entender cómo está funcionando el mundo. La globalización hexagonal es un conjunto de flujos cruzados, 6 flujos distintos. Comercio de bienes físicos, comercio de servicios, que crece mucho más dinámicamente que el comercio de bienes, flujos de financiamiento, pero de financiamiento privado a través de mecanismos muy nuevos a proyectos muy innovativos productivos, flujos de inversión extranjera directa, que en el mundo ya superan los 37 billones de dólares de stock, dentro de los cuales la Argentina viene perdiendo participación relativa. Flujos de conocimiento, datos e información es el más dinámico de los flujos de la globalización, ese es el principal motor de la globalización actual. Y el sexto y último es las telemigraciones, la gente trabajando desde un país a otro y participando de redes de generación laboral dentro de corporaciones o alianzas profesionales. Son 6 flujos distintos que se intervinculan. Para participar de eso, uno tiene que tener, por supuesto, una acción estratégica de inserción del país en cada uno de esos flujos, en los que no solamente hay empresas del otro lado, hay redes, hay cadenas de valor, está lo que la World Intellectual Property Organization llama las Global Innovation Networks, alianzas de universidades, gente patentando, proyectos innovativos, productivos de ingeniería, invenciones. Hay un sistema mucho más complejo, hay que tener una estrategia de inserción del país allí, pero también, como surge de tu pregunta, hay que tener un proceso de mejora de las condiciones domésticas. Y la mejora de las condiciones domésticas, en mi opinión, requiere 4 cosas que las digo como título porque no quiero abusar en el uso del tiempo. Primero, ordenar la macroeconomía. Con la macro desordenada no hay incentivo. Segundo, recuperar la vigencia institucional. La idea de que las garantías, los derechos, los contratos tienen vigencia y están amparados por las normas. No estamos politizando, sino institucionalizando. Tercero, descongestionar el marco regulativo, en el que a través de normas, leyes, decretos, regulaciones, decisiones políticas cotidianas, congestionamos el ámbito de acción de los agentes. Y cuarto, abrir la economía a partir de la eliminación de barreras. Estas 4 cosas mejorarían la condición doméstica y eso sería un complemento de una acertada estrategia hacia afuera. Una sola de estas ventanas no sirve, hay que trabajar en un sistema. Gracias, Marcelo, y por los tiempos no se preocupen porque la verdad, hasta ahora, para no quemarlo, vienen los 3 manejándolos muy bien sin necesidad de que vayamos acompasando nada, así que van todos muy bien hilados. Francisco, retomamos algo que mencionaste que me parece que sirve para que nos prestes tu mirada y tu reflexión de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, porque trajiste la imagen de los outsiders que ya desde hace varios años preocupa en todo el mundo, ¿no? Con algunos procesos que se han ido dando, Bolsonaro y el descontento en Brasil, lo dijiste vos, las manifestaciones en Chile, los candidatos en Perú, de los 2 extremos, pero completamente atomizadas las elecciones porque parecía que uno iba a elegir un resultado en el PRO, de más que elegir un candidato. ¿Vos qué notás de común en estos procesos que se van dando alrededor de la Argentina? ¿Y pensás que la Argentina puede tomar o abrevar en algo de esto que está sucediendo o que se mantiene también ajena como se mantienen muchas cosas? Bueno, yo creo que hay por lo menos 3 grandes cambios en el mundo que inexorablemente nos van a terminar afectando, ¿no? Si ya no lo hacen. Tenemos una revolución tecnológica que requiere cambios educativos y económicos para no perder la productividad. Pues si perdemos la productividad, perdemos riqueza
y calidad de vida. Hay cambios ideológicos, como mencionabas también. Hay un fenómeno de una nueva generación de líderes que llega al poder denunciando el rol de las clases dirigentes. Generalmente viene por derecha y no por izquierda, que esa es la sorpresa. Se esperaba que estos cambios podían venir por la izquierda, y después hay un conflicto geopolítico entre dos grandes potencias. No es una guerra fría necesariamente, pero sí es una competencia que lleva a que el orden internacional cambie y sea distinto al que estábamos acostumbrados. Vivimos un orden internacional durante mucho más tiempo que era más benigno del que nos dimos cuenta, ¿no? El orden de la posguerra fría. Y eso nos lleva a que tenemos que empezar a pensar estratégicamente en base a lo que vemos en el mundo. Y ahí yo creo que hay ciertos temas que son claves. La continuidad. Tenemos que tener ciertos acuerdos mínimos sobre nuestra política económica y nuestra política exterior a la hora de insertarnos en el mundo. Eso no lo hemos tenido, y los cambios abruptos nos vuelven menos confiables. Segundo, tenemos que tener un consenso mínimo al respeto de las instituciones republicanas. Hay un amplio margen para el debate político, pero si no respetamos las reglas de juego básicas, la economía no va a crecer y podemos llegar a poner en riesgo las libertades individuales. De vuelta, en un mundo donde eso es más posible de lo que era antes, porque las grandes potencias están preocupadas por las competencias entre ellos, y donde hoy no está tan mal visto cierto tipo de actitudes políticas que antes eran inaceptables, ¿no? Pero en definitiva yo creo que si vemos lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el país, es una crisis de liderazgos. Hay un gran descontento social en el mundo. Si ese descontento es canalizado de forma positiva o negativa, hay una diferencia enorme. Entonces necesitamos liderazgos que con una nueva narrativa nos permitan fortalecer las instituciones, no debilitarlas, y fortalecer a nuestra economía, que lleva décadas enfrentando problemas. Así que yo lo resumiría de esa manera. Hoy lo que estamos viendo en el mundo es en gran medida una cuestión de la calidad de los liderazgos que vamos a tener hacia el futuro, y un gran malestar social, que es un fenómeno universal, es un fenómeno en América Latina, que tiene que ser canalizado de manera correcta por líderes que no se alejen de los valores, de los intereses de la población, pero que al mismo tiempo tengan una visión de largo plazo que nos permita ordenar la casa y crecer para beneficiar a todos los argentinos. Gracias, Francisco. Vamos a hacer una ronda que ya les adelanto que vamos a ir los tres ahora rumbeando por la misma pregunta para que también se vayan preparando. A Jorge le toca responder primero, pero bueno, él también quizás ya estaba pensando en lo que seguía. Y los tres hablaron de la tecnología, los tres se han referido de una forma o de otra a la pandemia, y por estas semanas, por estos meses ya, y lo va a seguir siendo por bastante tiempo más, hay mucha atención enfocada en el tema de las vacunas contra el COVID-19, y en particular se ha generado una suerte de debate en la comunidad internacional, un debate que todavía no tiene una resolución y que quizá no la tenga, o sí, a lo mejor la tiene prontamente, que tiene que ver con las patentes, que tiene que ver con la fabricación de las vacunas, que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías. Hubo opiniones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de la canciller alemana Angela Merkel, del presidente ruso Vladimir Putin. Nosotros nos hemos enterado, en principio por los dichos del gobierno nacional, de que hay intentos de que se fabriquen vacunas en nuestro país, algunos más avanzados, otros menos, otros que son botellas a la mar. Jorge, ¿cómo ves vos todo este tema en la comunidad internacional y luego obviamente en referencia a la Argentina? Garrett, si me permitís, antes de entrar en esta cuestión de las vacunas, quiero hacer una reflexión vinculándome a lo que dijo Marcelo Elizondo y también planteó de alguna manera Francisco de Santibáñez. En Argentina tenemos que prestar atención a que los partidos políticos no están prestando atención a la estructura de nuestra situación y la opinión pública, como captando las inquietudes que tiene la población en su mayoría, y está la estructura política en general dedicada a discutir temas que no son los que la gente está planteando. Que esta es una primera condición
para ir avanzando en escenarios como los que vivieron Chile en el 2018-2019, como los que vive Colombia, o para los procesos electorales a los que hemos hecho referencia, sea el de Brasil, sea lo que ha pasado en Perú o en Ecuador. Hablaron de la importancia, y esto lo dijo muy claramente, creo, Marcelo Elizondo, y también lo volvió a mencionar Santibáñez, de la cuestión tecnológica. Nuestro sector sindical no está trabajando para nada sobre la competitividad, el impacto de la tecnología en la forma de trabajo, de producción de la Argentina y cuáles son las adecuaciones. Estamos discutiendo a nivel de sindicato, como lo vimos hoy en el almuerzo, digamos, que mantuvo el presidente con la CGT, estamos discutiendo el reparto de los fondos, o sea, que la caja no se la quede tal y que la caja la siga teniendo, que es un poco el hecho de lo que planteó al inicio de Santibáñez cuando dice, señor, estamos discutiendo una torta sin crecimiento, una torta cada vez más chica. Y si para participar de la revolución industrial, de la revolución tecnológica, perdón, necesitamos que se metan los centros académicos, los institutos que hacen investigación, las universidades, piensen que la principal universidad argentina, la Universidad Nacional de Buenos Aires, está altamente politizada porque está discutiendo si lo pone o no lo pone a vudú, a hacer un discurso sobre lo feo, lo que fuera, que es una irrealidad de lo que está viviendo el mundo afuera. Entonces, estamos cada vez más descolgados del mundo. En las vacunas creo que ha quedado patente que hemos hecho los deberes de una manera desorganizada, cuando debiéramos haber compartido esfuerzo con nuestros países vecinos, la región, para captar equipamiento, insumos, hacer la fabricación en conjunto de algo que pudiera ayudarnos a paliar el avance de la pandemia. No lo hicimos, estuvimos en un debate estéril y no hemos compartido esfuerzo, que yo con el Brasil, el Butantan, el Fiocruz, el CONICET, una cantidad de otros institutos o entidades aquí que podríamos trabajar. Al mismo tiempo empezamos a tener una mirada de negocios vinculada a una suerte de corrupción para atacar el tema del manejo, la compra de vacunas, y después anduvimos con compras a nivel gubernamental, las que obviamente frente a un mundo que demandan todos vacunas, se transformó en un bien escaso, y nuestra capacidad de interlocución para luchar por el bien escaso está mal porque estamos mal en el diálogo con el mundo. Entonces, esto ha llevado a que adentro hoy ha habido todo tipo de episodios, desde los vacunatorios VIP, de las llegadas épicas de vacunas que no llegaban, de cantidades anunciadas, inclusive esto que hablamos de que podemos llegar a fabricar vacunas. Por favor, seamos realistas. La instalación de un laboratorio para fabricar una vacuna va a llevar año y medio, 2 años, y mientras tanto la demanda va a ser, o sea, estamos más proclives a hacer un negociado en una instalación de una fábrica de vacunas que realmente a crear la vacuna o a producirla. La que ya dijimos que íbamos a producir, no la hemos logrado producir y está completamente fuera de previsibilidad si esas vacunas que dijimos hace más de un año y que pagamos prácticamente 8 o 10 meses atrás, van a llegar o no van a llegar. Entonces, esto muestra un grado de desintegración de la toma de decisión en la estructura del Estado y el papel que se autoarrogó, que ahora ha descentralizado de una manera completamente descoordinada, diciendo que las provincias o los municipios también pueden comprar. Es una locura lo que hemos hecho. Es un muy mal manejo de la pandemia y de las medidas para luchar dentro de la pandemia. Gracias, Jorge. Pasamos con Marcelo, con la misma cuestión. Vacunas, el esquema internacional, las patentes y los waivers que algunos piden. ¿Cómo ves eso, Marcelo? Mira, da para hablar muchísimo. Trataré de ser esquemático. Primero, la revolución que vive el mundo tiene como principal motor el conocimiento y la tecnología. Esta nueva economía del conocimiento es esencialmente global y está basada en el capital intelectual. Hace unos años, The Conference Unit publicó un trabajo en el que revela que aproximadamente el 50% del producto mundial cada año está motorizado por el capital intelectual y el otro 50% por el resto de los factores. Hay un nuevo factor, además de los tradicionales que nos enseñaban en el siglo XX,
como explica Peter Sullivan antes, eran la tierra, el capital y el trabajo. Bueno, ahora el más importante de todos es el cuarto, que es el capital intelectual, que es el conocimiento organizando factores. En el mundo, aproximadamente 50% del Producto Bruto, según The Conference Unit, es capital intelectual. En los países desarrollados como Suecia, Estados Unidos, más del 70%. En la Argentina, 33%. Nosotros tenemos un problema serio de participación de capital intelectual en nuestra economía, lo cual contribuye a ese desacople. Las patentes son las vacunas basadas en patentes son una manifestación del capital intelectual. La pandemia nos mostró claramente que esta nueva economía intelectual es la que va a la vanguardia. Vimos a SpaceX lanzando un cohete privado desde Cabo Cañaveral para llegar a la estación orbital. Vimos a las plataformas como Zoom transformarse en empresas que resolvieron los problemas emergentes no solamente de las compañías privadas, hasta de la educación pública. La educación pública en todo el mundo privatizó la metodología gracias a que existía Zoom. Bueno, las vacunas son una tercera manifestación de la importancia de esa economía intelectual. Las patentes son un instrumento de garantía de la vigencia de esa economía del capital intelectual. De modo que lo primero que creo que tiene que hacer el mundo es preservar esas garantías y no destruir el pilar de generación de respuestas rápidas. El mundo que vimos es un mundo, como explica Ray Kurzweil en Singularity University, en el que las disrupciones ocurren cada vez más a menudo. Por lo tanto, hay que estar preparado para generar garantías de enfrentar esas disrupciones con instrumentos. Y yo creo que la propiedad intelectual hoy es incluso más importante que la propiedad física, siendo que la propiedad física es sumamente relevante. De modo que cualquier afección que se haga en el planeta al tema de derechos de propiedad intelectual creo que debe ser consensuada con los actores y no rompiendo un orden que ha permitido una capacidad de respuesta nunca antes vista en la humanidad. Último componente de mi respuesta relativo a la Argentina. La verdad es que creer que se liberan las patentes, eso automáticamente permite que en la Argentina, en cualquier lugar del mundo, podamos hacer las vacunas, en no entender la economía del capital intelectual. El capital intelectual es mucho más que la propiedad intelectual en un registro, en una oficina pública. El capital intelectual es conocimiento organizado, es factores ordenados, es estrategia, es know-how, es innovación, es lo que un profesor que yo tenía, John Kay, llamaba arquitectura vincular. Eso es mucho más que las patentes. Me pueden traer la fórmula y yo no puedo ponerla en marcha porque no tengo insumos, no tengo conocimiento de cómo operar, no tengo capacidad estratégica, no tengo recursos humanos, no tengo acceso a financiamiento, no tengo... el capital intelectual es mucho más que una patente. De modo que creer que con una patente resolvemos el problema es no entender que la economía del siglo XXI es sistémica, integral y que el capital intelectual va mucho más allá de un royalty, de una patente o de una licencia y tiene que ver con un conjunto ordenado de factores dentro de los cuales la Argentina está bastante atrás. Apostilla a pie de página. La verdad es que la Argentina tiene los laboratorios que han diseñado patentes en el mundo operando con sucursales en la Argentina. Por lo tanto, podría ponerse a hacer vacunas aún antes de la liberación de las patentes. Gracias, Marcelo. Hacemos la tríada también con esta idea, con esta discusión, Francisco. Tema vacunas, temas patentes, tema de la Argentina con las vacunas. ¿Cómo vas viendo todo esto? No, yo creo que un primer punto para rescatar es que los problemas han estado más por el lado de la distribución de las vacunas, sino de la elaboración, ¿no? Que creo que es un gran éxito, principalmente del sector privado, con ayuda también del Estado, el haber producido tantas vacunas en relativamente poco tiempo. Entonces, yo creo que es un primer punto a destacar y, como decía Marcelo, no cambiemos los incentivos de una manera que no nos permitan responder eficientemente si surge una nueva crisis, una pandemia o lo que fuese, ¿no? Este sistema de incentivos de mercado fue muy, muy exitoso, de vuelta, con ayuda también de fondos públicos. Respecto a la posible liberación de la pandemia, por lo que he leído, no es algo, es menos auspicioso de lo que creemos. En primer lugar, porque las mayores restricciones a la distribución de las vacunas tienen más que ver con temas logísticos e inclusive con restricciones a la exportación de ciertos insumos necesarios para la elaboración de las vacunas. O sea, esto no es una panacea, inclusive en el caso que se quiera liberar el uso de las patentes,
tiene que ser, se dan en la OMS, la Organización Mundial del Comercio también, a través del diálogo y los consensos. Y Merkel hoy ya dijo que no estaba a favor, ¿no? Con lo cual resulta muy difícil y si se lograra, llevaría meses, hasta inclusive más de un año, llevarlo a la práctica. Pero me parece también esta es una experiencia muy, muy interesante para estudiar, ¿no? Cómo han reaccionado los países. Hay un tema interesante, por ejemplo, es la diferencia entre Gran Bretaña y la Unión Europea, cómo reaccionaron a la hora de vacunar a su población, con un éxito muy superior de Gran Bretaña, y esto en parte se explica a la menor regulación. En el caso de la Unión Europea, los líderes tenían que llegar a consensos acordes a las regulaciones de la Unión, y eso los demoró. Y por otro lado, la voluntad de tomar riesgos, ¿no? Hay países como Chile también, que con todos sus inconvenientes decidieron comprar producción de ciertas vacunas sin estar seguros si iban a funcionar o no. Pero de esa manera se aseguraron al inicio del proceso la cantidad suficiente para progresar rápidamente en el proceso de vacunación. O sea, yo creo que por lo pronto lo más importante es vacunar la mayor cantidad de argentinos y ciudadanos de todos los países lo antes posible, y eso tiene más que ver con temas logísticos que con la liberación de las patentes, y después hay mucho para estudiar, para sacar conclusiones de cómo enfrentar estos retos, y saber que el sector privado jugó un rol clave y debe seguir jugándolo. Gracias, Francisco. Realmente los tres nos aportaron, me parece, con esta parte de la discusión y de la charla, visiones que nos sirven para tratar de conectar, ¿no?, un poco lo que está pasando fuera con lo que está pasando aquí. Quiero retomar un punto de Jorge, de su anterior comentario, con eso de cómo a muchos en la política doméstica están respondiendo o directamente hablándole a la pared, o no sabemos bien a quién, y no a las demandas que tiene la sociedad, o que tiene una porción importante de la sociedad. Y trato de conectar la pregunta con lo que sucede fuera, ¿no? Porque digo, hay veces que una parte de la sociedad está más preocupada por lo que sucede en otros países, hay veces que no, eso es variable, tampoco uno quiere generalizar, pero vimos en estos últimos días, y Jorge, tu experiencia como canciller y como diplomático nos va a servir para entender si estamos con faux pas de nuestros gobernantes o qué es lo que están pretendiendo hacer, porque digo, en eso de hablar no sabemos bien para quién, tuvimos al presidente Alberto Fernández que se refirió a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, como Juan Domingo Biden, una cosa que digo, mejor no, en realidad no opino. Quiero saber, Jorge, ¿qué opinás de los vínculos que está teniendo la Argentina y cómo se está manejando cuando vemos sucesos como ese? A ver, creo que esas expresiones fueron una banalización ridícula de situaciones políticas internacionales. De algún modo lo que planteó Biden en su discurso de los 100 días tira líneas que podrán tener trazos de coincidencia o no, como los que vieron la vicepresidenta Fernández de Kirchner o el propio presidente de la Nación. Pero él está en un panorama mundial que tiene que ver un poco con lo que había mencionado Francisco, de un conflicto a nivel internacional o en escala global de competencia de grandes potencias. La oferta de liberar las patentes, un poco en contra de la recomendación que hacen sectores de su propio partido, que no encuentran el eco tampoco dentro del Partido Republicano, es una movida claramente política que ya recogió claramente Rusia del otro lado y dijo, bueno, hagamos un estudio serio y trabajemos, pensemos cómo se puede hacer estas alternativas. Y la señora Merkel, que salió un poco de punta en los términos que planteó Francisco, es decir, señores, acá no podemos desestructurar la protección de intereses que tienen que ver con los intereses del sector privado, que han sido lo que han permitido llevar adelante una rápida producción de vacunas y de creación tecnológica, llamemos así, durante este último año. Ahora, frente a esto, bueno, si la Argentina está
completamente dada vuelta respecto a lo que está haciendo el mundo en este momento. No estamos participando. Ahora, la única entrada que hemos tenido ha sido recientemente en esto del proyecto que presentan India y Sudáfrica de liberación de patentes por un periodo determinado que se está discutiendo en la Organización Mundial de Comercio. Pero es tan errático esto porque después vamos a votar posiblemente de otra forma. Argentina en su política exterior no tiene claro hacia dónde quiere ir, porque no tiene claro en el interior qué es lo que queremos para la sociedad argentina. El gobierno no ha logrado consolidar un mensaje que diga tenemos que ir hacia allá. Y frente a esto, todos los sectores están como liberados y cada uno promueve lo que más le interesa en una cacofonía totalmente inorgánica que los actores externos desde afuera dicen, no, miren, quédense ahí, arreglen lo suyo y después me avisan. Gracias, Jorge. Marcelo, lo decía recién Jorge, con eso de Argentina no tiene claro hacia dónde ir, pero hay un lugar al que tiene que ir en Washington, D.C., a arreglar la deuda en algún momento con el Fondo Monetario Internacional. Y también tenemos nuestro sainete en la parte local, lo que vemos nosotros todos los días de toda esta cuestión. ¿Cómo vas viendo a la Argentina con los mercados internacionales y con la deuda, Marcelo? Bueno, más importante que como lo veo yo es como lo ven los propios mercados y cómo cotizan los bonos argentinos hoy, la tasa de riesgo país que tenemos rondando 15-16%. La verdad es que nosotros nos hemos acostumbrado a andar step by step. Ahora tenemos que arreglar con el fondo y con el Club de París, y antes tuvimos que arreglar con los bonistas, y en el medio están las provincias, como la de Buenos Aires o tantas otras, algunas en virtual default. Nos hemos ido acostumbrando a, bueno, arreglemos esto, y cuando el agua nos llegaba al cuello, zafamos y vamos, arreglamos la próxima. Bueno, aún arreglando todo de ese modo no se llega lejos, se llega muy cerquita, porque lo que se requiere es un nuevo marco de generación de una arquitectura que construya confianza. La Argentina ha perdido reputación, y cuando uno pierde reputación ya no es elegible ni para financiamiento público, que es lo que ha aprobado que el arreglo con los bonistas al cual llegó este gobierno hace algunos meses no solucionó nada, porque arreglamos la deuda en términos de patear vencimientos, pero no llegamos a los mercados internacionales, que siguen poniéndonos como inelegibles, pero tampoco somos elegibles para proyectos de inversión extranjera directa. La Argentina tiene hoy un stock de inversión extranjera directa en su economía más bajo que el que tenía hace 10 años. En 10 años en el mundo, el stock de inversión extranjera directa hundida, o sea, toda la inversión extranjera que hay acumulada en el mundo, que son más o menos 37 billones de dólares, billones con B larga, en 10 años, en una década, creció 80%. En la Argentina, en esa década, decreció 20%. O sea que no solamente tenemos problemas en términos de acceder a financiamiento externo para el sector público, nos hemos acostumbrado a que el acceso a mercados es solo para el sector público. Nos olvidamos que en el mundo el acceso a mercados es para proyectos privados, para invertir, para innovar, para generar iniciativas relativas a la generación de bienes y servicios para los consumidores, y no solamente para financiar problemas públicos. Bueno, pero no solamente tenemos ese problema, sino que como consecuencia de problemas reputacionales no somos elegibles para inversión extranjera directa, y tampoco somos elegibles en términos de comercio internacional. Muchas empresas argentinas, trabajo asesorando empresas argentinas, quieren ir a buscar mercados en el exterior, y las contrapartes muchas veces dicen, buen producto, buen precio, buena empresa, pero le tengo miedo al contexto que a lo mejor después te impide acceder a dólares para pagar insumos importados que vas a necesitar, o para conseguir financiamiento para responder a la urgencia productiva, o para lo que fuere. La reputación es de un conjunto. Entonces yo veo el problema del acceso al financiamiento y los obstáculos en esa materia como parte de una serie de conflictos, de una realidad friccional, de controversia permanente que tiene la Argentina con el mundo. La última manifestación es esto del Mercosur, en el cual ni siquiera podemos ponernos a dialogar, ni siquiera podemos plantear el disenso en una mesa de diálogo institucionalizada. Acudimos a los gritos y a los alaridos y a las ofensas, confundiendo la necesidad política de corto plazo, como decía Jorge por ir recién, con los intereses del país. Por lo que, ¿cómo veo a la Argentina? Con un problema de rumbo, yo diría, ni siquiera hay una estrategia, hay un
un ocultamiento de la estrategia detrás de necesidades domésticas que ni siquiera son necesidades domésticas de un gobierno, sino de una coalición gobernante, y eso afecta sustancialmente la reputación internacional, que, otra vez, no está impactando solamente en los problemas de financiamiento público, sino los problemas de financiamiento privado, de acceso a mercado, de acceso a corrientes de inversión o de participación en esa globalización hexagonal de la que hablaba antes. Muchas gracias, Marcelo. Francisco, vos, además de ser un sesudo analista, también sos un hombre de la academia y hablaste en tu primera participación sobre la menor calidad educativa, ¿no?, que se estaba viviendo en nuestro país. ¿Dónde nos deja parada esta menor calidad educativa, a la cual se le ha sumado además todo lo que ha tenido que ver con la pandemia ya en este más de un año? No, yo creo que eso tiene dos efectos de generar desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad interna entre los chicos que han podido tener acceso a la educación, virtual o presencial, de cierta calidad, y ahí nos estamos comprando un problema futuro, ¿no?, de cómo integrar a los sectores marginados de la sociedad, y la solución a largo plazo, eso claramente yo creo que es la educación, también es un problema de corto plazo, pero es un tema clave, pero también un problema de desigualdad entre nosotros, América Latina y el resto del mundo, ¿no? Porque lo que vemos es que los otros países han tenido más días de clase que nosotros, se vienen adaptando más rápidamente a los cambios tecnológicos, y eso nos pone en una situación de enorme desventaja como región, de la cual va a ser muy difícil salir. Así que de vuelta, este es un mundo más complejo del que estábamos acostumbrados. Necesitamos producir cambios importantes. Primer paso es tener una idea de país, de nación que queremos ser. Antes de la generación del 80 lo tuvimos a Sarmiento y Alberdi pensando el país, la república posible, después pasó a ser la república verdadera. Bueno, ahora tenemos un largo camino por delante para superar esta decadencia, y creo que un primer paso es pensar el país que queremos ser, generar consensos detrás de eso y tener liderazgos que impulsen el cambio, y como decía Faurí, siendo consciente de lo que siente la población, no perdiendo la empatía, porque muchos de los fracasos de la clase dirigente de numerosos países fue consecuencia de esto. Élites que se encerraron en sí mismas, perdieron noción de las necesidades y de los valores y pensamientos de sus sociedades, y eso lo llevó a una profunda crisis institucional. Pero yo creo que seguimos teniendo un enorme futuro y está en nosotros superarlo, porque si no lo hemos hecho es principalmente responsabilidad nuestra y no del resto del mundo. Gracias, Francisco. Tenemos los últimos 9 minutos como para repartirlos con cada uno de ustedes tres. Podríamos ponernos melosos y preguntarles si son optimistas o si son pesimistas con respecto a lo que viene, pero también podríamos ver si tienen la bola de cristal, que a lo mejor la tienen y está oculta y nos cuentan algo de lo que va a suceder más adelante. Una última reflexión. Ustedes deciden por dónde quieren ir, si quieren ir por el presente, si quieren ir por lo que se imaginan de perspectiva, si se quieren poner más melosos. Les quedan los últimos 9 minutos para repartirse entre los tres. Primero, Jorge. No, lamentablemente no me voy a poder poner meloso, porque mi evaluación del momento que estamos viviendo es que estamos claramente ante los indicios de una gran crisis, que no es solamente una crisis de nuestros indicadores económicos, como podría haber sido en algún momento de los 90, o de indicadores económicos y sociales, como lo fue en el 2001-2002. Estamos ante una crisis de un país que, como no sabe a dónde va, tiene como liberados todos los átomos que la componen, y estamos interactuando, chocando unos contra otros, con una gran incapacidad de definir lo que Francisco de Santibáñez recién llamaba un proyecto de país. Por lo tanto, en el corto y mediano plazo veo un escenario extremadamente preocupante, donde los factores que han sido elementos o de construcción o de enfrentamiento de la vida nacional o institucional no están a la altura de lo que nos toca vivir. Gracias, Jorge. Marcelo, una última reflexión para este panel. Bueno, yo comparto la preocupación de Jorge. Creo que la Argentina está padeciendo
los escosores de un modelo de organización que se está derrumbando. No estamos descubriendo nada. No solamente por los indicadores, hay que ver el clima social, el grado de lesión que tiene el tejido social en la Argentina para descubrir que estamos en una instancia de fin de sistema. Fin de sistema en términos de cómo nos organizamos. No estoy hablando ni de política, ni de instituciones, sino de un modelo de vida en el cual hay desequilibrios constantes. Hay el desequilibrio de lo público sobre lo privado, del corto plazo sobre el largo plazo, de lo doméstico sobre lo externo, del consumo sobre la inversión. En algún momento hay que recuperar equilibrios y volver a aquellas 4 condiciones que yo pensaba hace un rato. Había alguien alguna vez que dijo, nunca desaprovechen una crisis. Me parece que más que ser optimista o pesimista, lo que uno puede tener hoy es la ilusión de que, bueno, como decía un profesor mío en España, la derrota enseña lo que la victoria oculta. Ojalá esto sirva para aprender. Edison decía que nunca una experiencia es un fracaso porque al menos siempre viene a demostrar algo. Si eso es verdad, bueno, ojalá tomemos nota y corrijamos. No es la manera más adecuada de corregir, darte la cabeza contra el piso, pero al menos si nos damos la cabeza contra el piso, que sea para aprender. Yo pido disculpas que tengo que salir ahora porque tengo que entrar en otra charla para Brasil en 5 minutos, así que quizás tengo que salir antes de la despedida final. Gracias por la convocatoria. Gracias, Marcelo. Gracias, Francisco, Marcelo. una reflexión final en esta Sí. jornada. Bueno, no, coincido, yo creo que se vienen grandes cambios, no solo en el país, sino en el mundo. De vuelta, hay cambios estructurales, cambios de ideas políticas, cambios geopolíticos, cambios tecnológicos que nos están llevando a una nueva realidad internacional, y a esto hay que sumarle la decadencia indudable de Argentina en estas últimas décadas, y eso yo creo que hace inevitable un cambio. El sistema actual como está, el sistema económico argentino no es sostenible, y eso lo saben no solo los inversores internacionales, sino también los productores de riqueza en el país. Y esto puede llegar a ser doloroso, pero también es una oportunidad en el sentido que se van a producir cambios, y la gran duda es qué tipo de cambios se van a producir, ¿no? Y de vuelta, están en los nuevos liderazgos lograr que estos cambios sean positivos y nos permitan comenzar una etapa de crecimiento para todos los argentinos. Muchas gracias, Francisco. Agradecerles a los 3 porque realmente nos han prestado una hora completa de su tiempo, que es muchísimo, a Jorge Forí, a Marcelo Elizondo y a Francisco de Santibáñez, aquí en este evento de Fundación Libertad. Los 3 nos han ayudado a reflexionar un poco más sobre el rol de la Argentina en el mundo, así que agradecidos con ustedes, agradecida seguramente la gente que está aquí en el Zoom y la gente que nos está viendo en YouTube en la versión abierta de este 13º Foro de Economía y Negocios. Muchas gracias a ustedes y a la Fundación Libertad. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Un fuerte abrazo. Sí, un fuerte abrazo para vos también, Jorge. Un abrazo también, Francisco. Un abrazo. Ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros. Terminamos, como dijimos, este panel con una pristina manera de hacerlo a los trenes japoneses. Vamos llegando a destino y seguimos avanzando. Este fue el panel Argentina, el Mercosur y la región.